Capítulo 7. De los pies a la cabeza, porque nos hacen enfermar los picos. Hace mucho tiempo tuve una revelación que dio el disparo de salida a mi investigación sobre la glucosa. Como me siento ahora está estrechamente conectado con los picos y las bajadas de mi curva de glucosa. Un día en el trabajo, debían de ser las 11 de la mañana, estaba tan soñolienta que apenas podía mover los dedos para hacer clic con el ratón. Me resultaba imposible concentrarme en lo que estaba haciendo. Así que hice un esfuerzo colosal para levantarme, fui hasta la cocina de la oficina y me serví un enorme café solo. Me bebí la taza entera y aún me sentía agotada. Miré. Mis niveles de glucosa estaban en una pronunciada pendiente descendiente. Después de un gran pico provocado por la ingesta de una galleta con pepitas de chocolate y un toque de sal, y un capuchino con leche desnatada para desayunar. Me sentía cansada porque estaba en una montaña rusa glucémica. Cuando empecé a descubrir más cosas acerca de la glucosa, aprendí que hay un amplio abanico de síntomas no deseados a corto plazo asociados con los picos y las bajadas, y que son diferentes en cada persona. Para algunos, los síntomas son sensación de mareo, náuseas, palpitaciones, sudores, antojos de comida y estrés, mientras que para otros, como yo, son agotamiento y mente nublada. Y para muchos miembros de la comunidad Glucose Goodies, un pico de glucosa también puede suponer mal humor o ansiedad. La gran bajada en los niveles de glucosa hizo que me sintiera aletargada. A largo plazo, los procesos que los picos ponen en marcha: estrés oxidativo, glicación, inflamación y exceso de insulina provocan enfermedades crónicas desde diabetes tipo 2 hasta artritis y depresión. Efectos a corto plazo. Hambre constante. ¿Tienes hambre todo el rato? No eres el único. En primer lugar, somos muchos los que volvemos a sentir hambrientos poco después de haber comido, y de nuevo, es algo que está relacionado con la glucosa. Si comparas dos comidas que contengan la misma cantidad de calorías, la que provoca un pico de glucosa más pequeño hará que te sientas saciado durante más tiempo. 2. Las calorías no lo son todo, hay más información sobre este tema en la tercera parte. En segundo lugar, el hambre constante es un síntoma de altos niveles de insulina. 3. Cuando tenemos una gran cantidad de insulina en el cuerpo, generada tras experimentar picos de glucosa año tras año, nuestras hormonas se confunden. La leptina, la hormona que nos dice que estamos llenos y que deberíamos dejar de comer, tiene la señal bloqueada, mientras que la grelina, la hormona que nos dice que tenemos hambre, toma el control. Aunque tengamos reservas de grasa y dispongamos de muchísima energía, nuestro cuerpo nos dice que necesitamos más y comemos. Al comer, tenemos más picos de glucosa y la insulina se apresura a almacenar el exceso de esta como grasa, lo cual hace aumentar la acción de la grelina. Cuanto más peso ganamos, más hambrientos nos sentimos. Es un círculo vicioso, desafortunado e injusto. La respuesta no es intentar comer menos, sino reducir los niveles de insulina aplanando nuestras curvas glucémicas, lo cual a menudo significa comer más, tal y como verás en la tercera parte. Allí te contaré la historia de Marie, un miembro de la comunidad que solía tener que comer cada 90 minutos y ahora ya no picotea más. Antojos. El conocimiento que tenemos sobre los antojos cambió gracias a un experimento que se llevó a cabo en el campus de la Universidad de Yale en 2011. Se realizó una imagen por resonancia magnética funcional, IRMF, a los sujetos, lo cual medía su actividad cerebral. Luego los sujetos miraban fotos de comida en una pantalla: ensalada, hamburguesa, galletas, brócoli, y calificaban en qué medida les apetecía esa comida en una escala del 1. Nada al 9, mucho. En una pantalla de ordenador, los investigadores observaban qué parte del cerebro de los sujetos se activaba mientras miraban las fotos. Los sujetos también habían dado permiso para que se les conectara a una máquina que monitoreaba sus niveles de glucosa.
Lo que descubrieron esos científicos fue fascinante. Cuando los niveles de glucosa de los sujetos eran estables, no ponían calificaciones muy altas. Sin embargo, cuando sus niveles de glucosa bajaban, pasaban dos cosas. Primero, el centro de antojos del cerebro se encendía cuando se mostraban imágenes de alimentos con una alta carga calórica. Segundo, los participantes ponían calificaciones mucho más altas a esos alimentos en la escala de quiero comérmelo que cuando sus niveles de glucosa eran estables. ¿La conclusión? Una bajada en los niveles de glucosa, incluso una bajada pequeña de 20 miligramos por decilitro, menor que la bajada de 30 miligramos que tiene lugar después de un pico, hace que tengamos antojos de comida con un gran aporte calórico. El problema es que nuestro nivel de glucosa baja continuamente, para ser exactos, después de cada pico. Y cuanto más alto haya sido el pico, más intensa será la caída. Esto es bueno porque significa que la insulina está haciendo su trabajo, almacenando el exceso de glucosa en los diferentes almacenes. Pero también significa que nos invade el deseo de comernos una galleta o una hamburguesa, o ambas cosas. Aplanar nuestra curva de glucosa da como resultado tener menos antojos. Fatiga crónica. ¿Te acuerdas de tu abuelo y del espantoso fracaso posjubilación, cuando la cabina donde trabajaba quedó abarrotada con demasiado carbón, tuvo que dejar la pala y el tren se paró? Esto mismo es lo que les pasa a nuestras mitocondrias. Un exceso de glucosa hace que tiren la toalla, se pone en riesgo la producción de energía y estamos cansados. Se han hecho estudios con bicicletas estáticas que demuestran lo que pasa. Cuando las mitocondrias ya no funcionan bien, las personas que nacen con defectos mitocondriales suelen poder hacer ejercicio solo la mitad de tiempo que las personas sanas. 5. Si tus mitocondrias están dañadas, levantar a tu hijo te costará más, cargar con la compra te resultará agotador y no serás capaz de lidiar con el estrés como el provocado por un despido o una ruptura sentimental, también como antes. Para poder superar acontecimientos difíciles, tanto física como mentalmente, se necesita la energía que generan las mitocondrias. 6. Cuando comemos algo que sabe dulce, puede que pensemos que estamos ayudando al cuerpo a coger energía, pero esto es solo una impresión causada por el subidón de dopamina en el cerebro que nos hace sentir colocados. Con cada pico afectamos las capacidades de nuestras mitocondrias a largo plazo. 7. Las dietas que causan montañas rusas glucémicas provocan una mayor fatiga que aquellas que aplanan las curvas de glucosa. 8. Mala calidad del sueño. Un síntoma común de un nivel de glucosa desregulado es despertarse repentinamente a medianoche con fuertes latidos. A menudo, este es el resultado de una caída de los niveles de glucosa a medianoche. Acostarse con altos niveles glucémicos o justo después de un gran pico de glucosa también se asocia con el insomnio en las mujeres posmenopáusicas y con la apnea del sueño en un segmento de la población masculina. 9. Si quieres dormir profundamente, aplana tus curvas. Resfriados y complicaciones con el coronavirus. Después de un pico de glucosa, tu sistema inmunológico está temporalmente defectuoso. 10. Si tus niveles de glucosa son crónicamente altos, ya puedes despedirte de las respuestas inmunológicas de lujo ante los invasores. Estarás más expuesto a posibles infecciones. 11. Y resulta que esto es especialmente aplicable en el caso del coronavirus. Una buena salud metabólica. Otra manera de describir el buen funcionamiento de nuestras mitocondrias es uno de los factores principales que predicen si sobreviviríamos o no a una infección de coronavirus. 12. Se ha demostrado que las personas con altos niveles de glucosa se infectan con más facilidad, son más propensas a sufrir complicaciones. 13. Y tienen el doble de posibilidades de morir del virus que quienes presentan niveles glucémicos normales, 41% frente a 16%.
14. La diabetes gestacional es más difícil de controlar. A todas las mujeres les aumentan los niveles de insulina durante el embarazo. Esto se debe a que la insulina es la responsable de promover el crecimiento, tanto del bebé como del tejido de los pechos de la madre para que pueda prepararse para amamantar. 15. Desgraciadamente a veces esta insulina de más puede provocar una resistencia a la insulina, es decir, que el cuerpo ya no responda a la insulina también como antes. Los niveles aumentan, pero esto no ayuda a colocar el exceso de glucosa en los 3 almacenes, así que también aumentan los niveles de glucosa. Esto es lo que se denomina diabetes gestacional. Es una experiencia aterradora para las madres, que se agrava a medida que se acerca la fecha prevista de parto. Pero aplanando las curvas de glucosa, las madres pueden reducir la posibilidad de necesitar medicación, pueden reducir el peso del bebé al nacer. Lo cual es bueno porque facilita el parto y es más saludable para el bebé y hay menos probabilidades de que tengan que pasar por una cesárea, 16 a la vez que pueden limitar el peso que ganan ellas durante el embarazo. 17. Esto es exactamente lo que pudo hacer Amanda, a la que conocerás en la tercera parte. Sofocos y sudor nocturno. Cuando los niveles hormonales caen en picado en la menopausia, los cambios que se experimentan pueden percibirse como un terremoto, todo se desequilibra y las mujeres experimentan síntomas que van desde una disminución de la libido hasta sudores nocturnos, insomnio, sofocos y mucho más. Los niveles de glucosa altos o inestables y los niveles de insulina altos hacen que la menopausia se viva aún peor. Los estudios demuestran que los sofocos y los sudores nocturnos, síntomas comunes de la menopausia, son más frecuentes en las mujeres que tienen altos niveles de glucosa y de insulina. 18. Pero hay un rayo de esperanza, un estudio que se llevó a cabo en 2020 en la Universidad de Columbia descubrió que aplanar las curvas de glucosa se asocia con menos síntomas menopáusicos como el insomnio. 19. Migrañas. La migraña es un problema debilitante que se presenta de muchas formas. Es un campo de estudio relativamente reciente, pero los datos demuestran que las mujeres con resistencia a la insulina tienen el doble de probabilidad de padecer migrañas con regularidad que las mujeres que no tienen resistencia a la insulina. 20. Cuando a las personas que sufren migraña les disminuye el nivel de insulina, parece que la situación mejora, tras la administración de un medicamento que reduce la cantidad de insulina en el cuerpo, más de la mitad. De un grupo de 32 personas experimentaron una reducción significativa de la frecuencia de las migrañas. 21. Memoria y problemas con la función cognitiva. Si estás a punto de hacer un examen, revisar tus finanzas o empezar una discusión que quieres ganar, vigila lo que comes justo antes. Es fácil recurrir a algo dulce cuando quieres un chute de energía, pero esta decisión puede afectar a tu capacidad intelectual. Resulta que los grandes picos glucémicos pueden perjudicar la memoria y la función cognitiva. 22. Este efecto es peor a primera hora de la mañana, después de estar en ayunas toda la noche. 23. Ojalá lo hubiera sabido de pequeña, cuando desayunaba un crepe de crema de chocolate cada día. Si tienes una reunión a las 9 de la mañana en la que quieres dar una buena impresión, desayuna algo que mantenga tu curva glucémica estable. Presta atención al truco 4. Aplana la curva del desayuno en la tercera parte. La diabetes tipo 1 es más difícil de controlar. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune con la que se pierde la habilidad de generar insulina. Las células del páncreas que controlan su producción no funcionan. Cada vez que una persona con diabetes tipo 1 experimenta un pico de glucosa, su cuerpo no puede colocar su exceso en los 3 almacenes porque no hay insulina para ayudar en el proceso. Consecuentemente se tiene que inyectar insulina varias veces al día para compensar. Pero los picos y bajadas
Grandes son un desafío diario y estresante. Aplanando las curvas de glucosa. Las personas con diabetes tipo 1 pueden reducir este desafío. Muchos aspectos. Pueden resultar más fáciles: hacer ejercicio sin miedo a sufrir una hipoglucemia, un estado provocado por bajos niveles de glucosa, ir al baño con menos frecuencia, un efecto colateral de los picos de glucosa, y mejorar su estado de ánimo. Todos los trucos de la tercera parte se pueden aplicar a las personas con diabetes tipo 1, y en el truco 10 leerás la historia de Lucy con diabetes tipo 1 que consiguió aplanar sus curvas con estos consejos. Si tienes diabetes tipo 1, es importante que hables con tu médico antes de emprender cualquier cambio en la dieta. Asegúrate de que te adaptan la dosis de insulina si es necesario. Efectos a largo plazo. Acné y otros problemas cutáneos. Levanta la mano si te hubiera gustado saber esto cuando ibas al instituto. Los alimentos almidonados y dulces pueden provocar una reacción en cadena que se manifiesta en forma de acné en la cara y en el cuerpo, y que puede hacer que la piel luzca más roja. 24. Esto se debe a que la inflamación es la fuente de muchos problemas cutáneos, incluidos los eczemas y la psoriasis, y tal y como has aprendido, la inflamación es una consecuencia de los picos de glucosa. Si con nuestra alimentación mantenemos las curvas de glucosa estables, el acné mejora, los granos se hacen más pequeños y se calma la inflamación. En un estudio con varones de entre 15 y 25 años, la dieta que lograba unas curvas de glucosa más estables resultaba en una reducción significativa del acné en comparación con una dieta que provocaba picos de glucosa 25. Curiosamente, hubo mejoras incluso sin reducir la ingesta de otros alimentos conocidos por contribuir al acné, como los productos lácteos. Envejecimiento y artritis. Dependiendo de tu dieta, puede que hayas tenido decenas de miles de picos de glucosa y fructosa, más que tu vecino en el momento en el que ambos alcanzáis los 60 años. Esto tiene una influencia no solo en lo mayor que se te ve desde fuera, sino también en lo mayor que estás por dentro. Cuanto más a menudo experimentamos picos, más rápido envejecemos. 26. La glicación, los radicales libres y la inflamación consiguiente son responsables de la lenta degradación de nuestras células, lo que conocemos con el nombre de envejecimiento. 27. Los radicales libres también dañan el colágeno, la proteína que se halla en muchos de nuestros tejidos, lo cual provoca que tengamos la piel más flácida y con arrugas, y puede provocar inflamación de las articulaciones, artritis reumatoide. 28. Degradación de los cartílagos. 29. Y osteoartritis. 30. Los huesos son cada vez más frágiles. Nos duelen las articulaciones y desde luego no podemos ir a correr por el parque. Si una célula tiene demasiados radicales libres en su interior y está demasiado dañada, puede decidir someterse a la muerte celular para prevenir más complicaciones. Pero esto tiene consecuencias. Cuando las células mueren, desaparecen partes de nosotros mismos, los huesos se desgastan, el sistema inmunológico se debilita, el corazón bombea peor y pueden desarrollarse enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 31. Aplanar las curvas de glucosa, hacer ejercicio y reducir el estrés son medios muy poderosos de prevenir el envejecimiento. Alzheimer y demencia. De entre todos los órganos, el que utiliza más energía es el cerebro. Alberga muchísimas mitocondrias. Esto significa que cuando hay un exceso de glucosa en el cuerpo, el cerebro es más vulnerable ante las consecuencias. Las neuronas que hay en el cerebro notan el estrés oxidativo igual que cualquier otra célula. Como los picos de glucosa reiterados incrementan el estrés oxidativo, provocan neuroinflamación y, a la larga, disfunción cognitiva. 32. Además, la inflamación crónica es un factor clave en casi todas las enfermedades degenerativas, incluyendo el Alzheimer. 33. De hecho, el Alzheimer y los niveles de glucosa están tan estrechamente conectados que a veces se utiliza la denominación diabetes tipo 3 o diabetes cerebral para referirse a esta enfermedad. 34. Por ejemplo, las personas que padecen diabetes tipo 2 son 4 veces más propensas a desarrollar Alzheimer que quienes no la sufren. 35. Los indicios también son visibles antes. Hay una relación entre las personas que sufren diabetes tipo 2 y no controlan muy bien sus niveles de glucosa, y los déficits de memoria y los problemas de aprendizaje. 36. Igual que el resto de síntomas ya mencionados, es posible que incluso el deterioro cognitivo sea reversible,
cada vez hay más estudios que demuestran las mejoras de la memoria y de las habilidades cognitivas a corto 37 y largo plazo 38 cuando los pacientes siguen una dieta que estabiliza la glucosa. Un programa terapéutico de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, descubrió que después de tan solo 3 meses aplanando curvas, las personas que habían tenido que dejar el trabajo a causa de un deterioro cognitivo eran capaces de volver a trabajar e incluso rendir mejor que antes. 39 Riesgo de padecer cáncer. Los niños que nacen hoy en día tienen un 50% de posibilidades de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. 40 Y la mala alimentación, junto con el tabaco, es la principal causante de un 50% de los cánceres. 41 Para empezar, los estudios documentan que las mutaciones en el ADN causadas por radicales libres pueden ser el origen de un cáncer. En segundo lugar, la inflamación fomenta la proliferación del cáncer. 42 Finalmente, cuando hay más insulina en el cuerpo, el cáncer se propaga aún más rápido. 43 La glucosa es una pieza clave en muchos de estos procesos y los datos existentes lo demuestran. Las personas con niveles en ayunas superiores a 100 mg por decilitro, situación clasificada de prediabetes, tienen el doble de posibilidades de morir de cáncer. 44 Por lo tanto, aplanar las curvas de glucosa e insulina es un paso importante para ayudar a prevenir que se desarrolle. Episodios depresivos. Tu cerebro no tiene nervios sensoriales, así que cuando algo va mal no puede avisarte con dolor tal y como hacen el resto de órganos. En vez de eso, sientes perturbaciones mentales, como un bajo estado de ánimo. Las personas que llevan una dieta que provoca niveles glucémicos erráticos registran sentir más desánimo, más síntomas depresivos y más perturbaciones del estado de ánimo que aquellas que llevan una dieta con una composición parecida, pero niveles de glucosa más estables. 45 Y cuanto más extremos son los picos, peores son los síntomas, así que cualquier esfuerzo para aplanar la curva, por pequeño que sea, puede ayudarte a sentirte mejor. 46 Problemas intestinales. Es en nuestros intestinos donde la comida se procesa y se descompone en moléculas que se absorben en la sangre o se desechan directamente. Así que no debería sorprenderte que los problemas intestinales, como el intestino permeable, el síndrome de colon irritable y el tránsito intestinal lento, estén relacionados con la dieta. Aún no se ha podido confirmar la relación entre los picos de glucosa y problemas digestivos concretos, pero parece que los niveles altos de glucosa podrían agravar el síndrome del intestino permeable. 47 De hecho, la inflamación, uno de los procesos que provoca picos de glucosa, puede causar agujeros en las paredes del intestino, así que las toxinas que no deberían atravesarlo, lo atraviesan, lo cual acaba derivando en un intestino permeable. Esto, a su vez, desencadena alergias alimentarias y otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide. 48 Por otro lado, adoptar una dieta que aplane los picos de glucosa puede librarte de la acidez de estómago muy rápidamente, a veces incluso en un solo día. 49 Además, estamos descubriendo que la salud intestinal está relacionada con la salud mental. Los microbiomas poco saludables pueden contribuir a trastornos en el estado de ánimo. 50 El intestino y el cerebro están conectados por 500 millones de neuronas, son muchas, pero el cerebro contiene la friolera de 100.000 millones de neuronas. 51 Intercambian información constantemente. 52 Lo cual podría ser el motivo por el cual lo que comemos, y la presencia o ausencia de picos de glucosa, afecta a cómo nos sentimos.